Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Les invito a estar en pie, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora y gracias por la compañía de los ángeles y la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que nos acompañan y gracias por toda persona que escucha esta presentación, que escucha este mensaje. Le rogamos ahora a Dios que nos prepare para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que recibamos, oh Dios, por su Espíritu Santo, palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana vamos a trabajar con una serie muy extensa que la hemos titulado Un refugio para la familia. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, descubrimos ese refugio para la familia. Dios es el refugio de la familia. Cuando hablamos de Dios, le encontramos el sentido y la razón de la vida. Cuando usted lee la Biblia, descubre que la Biblia es la historia de Dios con la humanidad. No es la historia de la humanidad con Dios. La humanidad apareció después. En el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si usted mira con cuidado la palabra Dios, descubre que está hablando de la familia divina. Habla de Ruah Elohim, capítulo 1, versículo 2. Si sigue mirando en el capítulo 2 de Génesis, versículo 4 en adelante, aparece otro nombre con ese apellido, Jehová Elohim o Yahvé Elohim. Y en Daniel capítulo 3, versículo 25, encuentra el tercer nombre con el apellido Elohim, que es Bar Elohim en arameo y sería Bar Elohim en hebreo. La familia Elohim crea la familia humana. Y no solo la familia humana, sino la familia en todo el universo. El ideal de Dios, el plan de Dios con sus criaturas es que sean felices por siempre. En Génesis capítulo 1, versículo 31, la Biblia dice: y vio Dios, Elohim, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios todo lo que hace es bueno en gran manera. Lamentablemente, en este caso, el pecado llegó a la tierra y dañó la familia en gran manera. Ahora, cuando usted tiene cuidado al leer la Biblia, descubre que hay una frase curiosa que le llaman la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta de dos maneras: una forma punitiva y destructora contra los que dañan a sus hijos y una forma redentiva o salvadora en beneficio de su pueblo. La ira de Dios lo que quiere es restablecer el orden de las cosas. Dios no quiere que sus hijos sufran. Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, no era el plan de Dios ni el pecado ni la muerte. Por eso, cuando usted lee Génesis capítulo 3, versículo 15, y Dios hace un estudio, hace una investigación, termina en el versículo 15 diciendo que habrá enemistad entre la mujer y su simiente y entre la serpiente y su simiente. ¿Qué significa esto? Significa que la humanidad jamás se someterá al dominio pleno y completo del pecado. Significa que Dios toma el control de la situación. Significa que Dios tiene un evangelio, buenas nuevas de salvación. Significa que Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Toda la Biblia es la revelación de Jesucristo, que a su vez es la revelación de Dios. Llama la atención el Apocalipsis porque dice la revelación de Jesucristo y añade que Dios le dio. Así que el Apocalipsis y toda la apocalíptica bíblica es lo que Dios da, la revelación de Dios. Cuando Cristo viene a la tierra nos dice una y otra vez que vino para dar a conocer al Padre. En el libro de San Juan capítulo 14, versículo 8,
Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dice, Felipe, ¿cómo dice muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, si usted es papá o mamá, necesita estudiar la Biblia. Usted necesita conocer a Dios. Si usted no conoce la Biblia, si no conoce a Dios, entonces usted es víctima de las circunstancias. En cambio, Dios no es víctima de las circunstancias. En el libro de Efesios capítulo 1, dice que el plan de salvación Dios lo estableció mucho antes de crear la humanidad. Dios tenía un plan de redención, un plan de salvación. Sin embargo, hoy necesitamos comenzar una maravillosa y gloriosa aventura en relación a un refugio para la familia. En series anteriores o en presentaciones anteriores hemos hablado de la apocalíptica bíblica, pero ahora queremos ir un poco más allá del simple hecho de anunciar la apocalíptica bíblica, sino que dentro de la apocalíptica bíblica se encuentra la revelación de Jesucristo o el evangelio de salvación o el evangelio de Dios o el misterio de Dios. Todo esto es lo mismo y tiene que ver con una persona. La persona es Jesucristo. La ciencia de las ciencias, la más grande de las ciencias, se esconde en una persona y la persona se llama Jesucristo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, dice que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 11, versículo 33, es interesante como dice el apóstol Pablo, oh profundidad de la sabiduría, de los conocimientos y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De manera que la ciencia de la ciencia es Jesucristo y la maravillosa ciencia que estudiaremos por la eternidad es la ciencia de la salvación. Si algo debería el humano entender y comprender es la ciencia de la salvación. Si algo deberemos enseñar a nuestros niños es la ciencia de la salvación. Por eso, hoy debemos hablar y titular el tema de hoy, el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el título? El Evangelio de Dios. Es apasionante, es emocionante, Estábamos en un país aquí en Europa y un caballero vino por deferencia a su esposa. Él trabaja en una universidad enseñando matemáticas. Él decía que no era creyente ni nada de eso. Pero vino cada noche con excepción de una noche. Y vino solamente porque algo le llamó la atención. Le llamó la atención que la Biblia describe diagramas matemáticos perfectos. Y en cada presentación, él podía tomar los textos, los versículos que dábamos, llegar a su casa, comparar en todos los versículos en toda la Biblia y le daba un diagrama matemático perfecto. Lo interesante es que Dios usó las matemáticas para hacer toda su creación. ¿Y qué es el lenguaje matemático que describe y enseña y muestra todo lo que Dios creó? Por eso, cuando tomamos la Biblia, en ese lenguaje descubrimos cosas maravillosas. Pienso que estamos listos para entrar en esto del Evangelio de Dios. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Cuál es la primera frase que aparece en Apocalipsis? Dice, la revelación de Jesucristo. Y añade que Dios le dio. Ponga cuidado. Es la revelación de la persona de Jesús que Dios le dio. Sin embargo, no es solo el Apocalipsis la revelación de Jesucristo. Cuando usted lee San Juan capítulo 5, versículo 39, la Biblia dice el Señor Jesús, escudriñad esa escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento, que era el que existía cuando Cristo vino, da testimonio de Jesucristo. El Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo Testamento. El 75% de lo que tiene el Nuevo Testamento lo toma prestado del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo, es el testimonio de Jesucristo que confirma que todo lo que dice el Antiguo Testamento es verdad. En el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, el profeta Jeremías, por inspiración de Dios, Dios dice a través de Jeremías, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y añade Dios, sino que alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La razón de ser de la existencia humana es conocer a Dios.
Vivimos para conocer a Dios, existimos para conocer a Dios. Si no hay un conocimiento de Dios, nuestra vida se convierte en un círculo vicioso. Nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿qué sentido tiene? En cambio, si conocemos a Dios, descubrimos el verdadero propósito o razón de la existencia, ser una bendición en todo el universo. Hay cosas en la Biblia tan profundas, tan increíbles, que cuando uno las estudia y las descubre, uno dice, esto no puede ser. Por ejemplo, ¿puedo leerle un versículo de la Biblia que usted dirá que no puede ser? A ver, ¿lo leo o no lo leo? Sí. ¿Lo quieren o no lo quieren? Sí. Yo los noto un poco nerviosos, los noto ustedes como muy serios. Suéltense, porque si no me voy a poner nervioso yo también. ¿Qué le parece si nos vamos soltando? ¿Le parece bien? Sí. Sí, porque lo noto como muy así, como muy tranquilo, suelten. Ok, vamos a leer ese versículo, Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. A ver si durante la semana podemos poner los versículos allí en la pantalla, porque buscarlo en su Biblia se le va a hacer un poco difícil porque yo no voy a parar, voy a ir bien rapidito, pienso que voy muy lento. Si quieren, voy un poquito más rápido. ¿Le parece bien? Vamos bien, ¿eh? En Berna estábamos dando una campaña y había una hermana portuguesa que me decía, para, mano, para. Ella hablaba poquito español y me dice, si tú hablas despacio yo te entiendo, pero tú vas muy rápido, no entiendo. Así que si tienen que decir para, nada más me levantan la mano que yo voy a entender las señales y voy a ir un poquito más despacio. ¿Quieren el versículo o no lo quieren? Sí. ¿Lo van a creer o no lo van a creer? Sí. No, yo quiero que lo investiguenlo. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3:10, ponga cuidado, la Biblia dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo se entiende eso? ¿Lo leemos otra vez? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. De manera que la predicación de la iglesia no involucra solamente a los seres humanos, sino que involucra ¿a quién? A todo el universo. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Las ciencias de las ciencias es Jesucristo. Y aquí en la tierra Jesucristo se reveló. Por eso, cuando usted llena la cabeza con la Biblia, cuando usted comprende la Biblia, cuando conoce a Dios, cuando se relaciona con Dios, cuando se llena del Espíritu, su vida se convierte en una lección hermosa, no solo para la tierra, sino para todo el universo. Y yo pregunto, ¿estamos perdiendo el tiempo? ¿O estamos ganando tiempo? Alabes en Él, se libre de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios. Y dice el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y le pregunto, ¿le gustaría conocer a Dios? Sí. ¿A cuánto le gustaría conocer a Dios? Sinceramente, de todo corazón. Cuando empecé a conocerlo tenía 18 años. Febrero 8, 1978. Allí fue mi primera vez que empecé la carrera de conocer a Dios. Recuerdo que cuando regresé a la casa me regalaron una Biblia. Y esa noche me acosté a las 3 de la mañana, leyendo la Biblia. Y ahí comenzó una aventura que ya tiene 41 años. Y le confieso que apenas estoy comenzando a conocer a Dios. Pero ha sido una experiencia maravillosa. Ha tenido que ver con mi vida personal, con mi vida matrimonial, con mis hijos, con todo lo que hago. Y estoy haciendo esto porque Él me lo pidió. No me gustaba hablar. Odiaba hablar. Siempre he sido enfermo de la investigación, pero hablar no me gustaba hablar. Ahora no hay quien me calle, compadre. Me da risa. Bueno, ya hablaremos de esas cosas. El Evangelio de Dios. Vamos a concentrarnos todo en esa sola frase. ¿Le parece bien? ¿Cuál es la frase? El Evangelio de Dios. La palabra revelación de Jesucristo añade que Dios le dio. Así que la revelación de Jesucristo, ¿quién se la dio? Dios. Tenemos que comenzar ¿con quién? Con Dios. ¿Con quién comienza todo? Con Dios. ¿Quién hace todo? Dios. ¿Con quién concluye todo? Con Dios. Es curioso porque el libro de Génesis comienza hablando de Elohim
Y el libro de Apocalipsis termina hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si usted mira bien con cuidado, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan nos habla del saludo de gracia y paz que da el que es, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia comienza y termina con la misma persona, con Elohim. Ahora bien, cuando tomamos la revelación de Jesucristo como el Evangelio, porque el Evangelio, usted sabe y comprende, el Evangelio es Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice que el Evangelio consiste en 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Número 1, la muerte. Número 2, la sepultura. Y número 3, la resurrección de Cristo. El Evangelio es las buenas nuevas acerca de lo que hizo Cristo, de quién es Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La revelación de Jesucristo. Ahora, vamos a hablar específicamente de esa frase hermosa que es el Evangelio de Dios. ¿Por qué el Evangelio es de Dios? ¿Qué significa que el Evangelio es de Dios? Dios nos habló a través de ¿quién? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo se la dio Dios. Y aquí vamos despacio. Romanos capítulo 1, versículo 1. Ponga cuidado, por favor. ¿Por qué es importante estudiar esto? Siendo que Dios es el refugio de la familia, siendo que Dios se manifestó en Cristo Jesús, y siendo que Cristo Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y siendo que el Espíritu Santo vino 10 días después que Cristo ascendió al cielo, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en usted, interesados en su familia. El cielo se derramó completo, todo el cielo se vació en una persona que se llama Jesús, y el cielo lo dio todo por amor a usted y a su familia. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Mira lo que dice Romanos 8:32. ¿Qué dice Romanos 8:32? Dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? En Jesucristo el cielo entero se vació. Dios quedó en bancarrota por amor a usted. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Cuánto tiene un hombre muerto? Tiene nada, ¿o no? ¿Cuánto tiene un hombre muerto? ¿Y cómo estaba Cristo en la cruz? ¿Por amor a quién? ¿Le ama o no le? No. ¿Por amor a quién? A usted. La salvación no es para todos, es para cada uno. No lo olviden. Dios trata con cada hombre y con cada mujer como si no hubiera otra persona en el universo entero. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso no hay 2 personas iguales, aunque sean mellizos y gemelos. Y el Señor nos ama tal como somos. Hay una canción de Delder que dice, te ama el Señor tal como eres. Y siempre digo, de feo. O sea, no importa que usted sea feo, que sea bonito, que sea blanco, que sea negro, no importa cómo usted sea, el Señor le ama o no le ama. ¿Así o no? Y no puedo evitar pensar en eso cada vez que oigo la canción. Bien, el Evangelio es de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo número 1. Romanos 1:1. Romanos capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Evangelio de quién? De Dios. El Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, ese Evangelio de Dios, ¿en qué consiste? Ponga cuidado. Si usted lee el versículo 1 al versículo 7, tiene toda la descripción, pero me interesa el número 3. Romanos 1:3. ¿Acerca de quién es el Evangelio? Dice el versículo 3, acerca de Jesucristo. ¿Acerca de quién? De Jesucristo. ¿Por qué usted dirá, pero venga acá, pastor, ¿cuál es su afán con Jesucristo? Amigo mío, la clave de todo este negocio es Jesucristo. Cristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Filipenses 2:13 dice Pablo, porque Dios
es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y yo le pregunto, ¿le gustaría ser un papá que inspire a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Le gustaría ser una mamá que sirva de inspiración y de modelo a su familia? Usted no puede, pero Dios sí puede. Filipenses 2:13, ¿cómo dice? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué le parece si no aprendemos ese versículo? ¿Le parece bien? ¿Cómo dice el versículo? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién hizo que usted viniera aquí? Dios. ¿Quién produjo que estuviera aquí? Dios. ¿Quién hace que usted mire este mensaje? Dios. ¿Quién hace que lo escuche por la radio? Dios. Mire qué dice Santiago 1:17. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial, la Biblia es maravillosa. La Biblia es tan hermosa que usted cuando usted se envuelve en la Biblia, se sumerge en la Biblia, se llena de la Biblia, es como si todo el universo, como una catarata, cayera encima de usted. Mire lo que dice el versículo 17 de Santiago 1. ¿Cómo dice el versículo 17? Santiago 1:17. ¿Cómo dice? Toda buena dádiva, ¿y qué más sigue diciendo? Y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién dice? Del Padre de las luces. ¿Qué cosa no hay en él? En el cual no hay, ¿qué cosa no hay? Mudanza, ¿ni qué? Entonces, ¿le gustaría que su hogar sea dirigido por el Padre Celestial? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría que su casa esté llena de luz? ¿Que su familia esté llena de luz? ¿Que el Espíritu guíe su pensamiento, palabras y acciones? ¿Le gustaría o no le gustaría? Oiga, ¿le gustaría que su vida sea cambiada y transformada de manera que sus hijos vean en usted el rostro maravilloso del Señor Jesús? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? ¿Cuántos de los padres quieren aceptar eso, ese desafío? Amén, amén. Mire, no importa qué carácter usted tenga, qué temperamento tenga. Mire, no importa. Él es todopoderoso para cambiar lo que tenga que ser cambiado. ¿Tiene poder para cambiar? Sí. ¿Tiene poder o no tiene poder? Sí. ¿Usted lo cree o no lo cree? Sí. ¿Hay alguna cosa que ajustar en la vida suya? ¿Verdad que sí? Sí. A mí me gusta el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es como un reparador. Él viene con su caja de herramientas, lo acuesta a usted en la cama y empieza a ajustar y a desajustar y a cortar y a arreglar y a empatar hasta que lo hace nuevecito. Mire qué cosa linda dice la Biblia. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Mire cómo lo hace el Espíritu Santo. Y hoy puede comenzar ese trabajo en la vida suya si usted se lo permite. ¿Qué dice 2 Corintios 3, 18? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por tanto, ¿nosotros qué cosa dice ahora? Como en un espejo la gloria del Señor somos, ¿qué dice? De gloria en gloria, como a su imagen. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Les gustaría reflejar la imagen de Dios? La imagen de Jesucristo. ¿Le gustaría o no le gustaría? Oiga, ¿le gustaría que sus hijos se inspiren en la vida suya? ¿Sí o no? Que su mujer cuando le mire a usted se siente inspirada, contenta y emocionada. Y viceversa. Que cuando ella le mire a usted y usted la mire a ella, se vea reflejada la belleza y la santidad de Jesucristo. El matrimonio, el hogar se hizo para que la gente sea feliz. El problema de la infelicidad es que el Señor no es el que guía y dirige cada pensamiento, palabra y acción. El secreto de un matrimonio está en la presencia de Dios permanente en ese hogar. El Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo. Dios nos ha mostrado y demostrado que todo lo que su hogar necesita, Él lo puede suplir. No, que tiene mal genio, le cambia el genio. Que tiene unos arranques de ira, le quita la ira. Que es haragán, lo pone a trabajar. El Señor arregla cada cosa. ¿O no la arregla el Señor? A ver, ¿la arregla o no la arregla? Para Dios nada es imposible. Y cuando uno estudia esto y conoce a Jesucristo, uno se da cuenta que es verdad todo esto. Porque Dios es un refugio para la familia. El Evangelio de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo número 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de esto. Ponga cuidado. Estamos haciendo hoy una introducción sencilla, breve y al punto de los detalles que veremos durante toda la semana. En toda la semana necesitamos ver, número 1, ¿qué es el Evangelio de Dios? Número 2, ¿en qué consiste? Número 3,
¿Qué significa el Señor Jesús o qué quiso decir Jesús cuando dijo en San Lucas capítulo 24, versículo 44? Porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a ver cómo el Evangelio se predica en el Antiguo Testamento. Cómo Jesucristo y qué hizo Jesucristo para presentar el Evangelio cuando no existía el Nuevo Testamento. ¿Qué usó Pablo? ¿Qué usó Pedro? ¿Cuáles son esos pasajes del Antiguo Testamento que nos anuncian el Evangelio de Jesucristo? ¿Y cómo Dios se ve envuelto en todo esto? La Biblia es el manual de ciencia que perdurará por la eternidad. Estudiaremos a Jesús por toda la eternidad. La persona de Jesús se ha constituido ahora en el centro, el modelo de todo el universo para ser estudiado. Si usted comienza ahora, se introduce y se avecina, se acerca a un conocimiento que está por encima de todo conocimiento, un conocimiento que es trascendente. ¿Qué significa esto? Significa que va más allá de los límites, va más allá del simple hecho de la existencia humana. Póngase a pensar por un momento el creador del vastísimo universo. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice que Él es el creador de lo que hay en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, de lo que es visible, invisible, trono, principado, potestad, creador de todo. Sin embargo, ¿quién fue el que murió en la cruz por amor a usted? El creador de todo. ¿Cómo me explica a mí que el creador de todo, el dueño de todo, se haya hecho un hombre para morir en el lugar suyo y morir por usted? ¿Cómo es que lo valoró a usted tanto? Si es el creador del vastísimo universo, es el dueño de todo. Y como el dueño de todo, lo abandonó todo por amor a mí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y yo le pregunto, ¿usted cree que hay una ciencia humana que puede explicar eso? Ahí no cabe ni psicología, ni sociología, ni ninguna IA. Ahí cabe teología, el conocimiento de Dios. Es la ignorancia de Dios que nos hace vivir como vivimos. Si conociéramos a Dios, si comprendiéramos a Dios, si entendiéramos a Dios, nuestra vida sería otra cosa. Usé 3 verbos, ¿cuáles fueron? Número 1, conocer. Número 2, comprender. Y número 3, entender. ¿Verdad que no estamos perdiendo el tiempo? ¿Estamos ganando el tiempo? ¿Es bueno ganar el tiempo? ¿Es interesante conocer a Dios? ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo la palabra? ¿Es el manual de la Biblia? Hay un método que me gusta utilizar en las presentaciones, se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el bíblico, gramático, descriptivo? ¿Qué significa? Número 1, significa que vamos a citar la Biblia. Vamos a entender las palabras de la Biblia. Y vamos a comprender el sentido que tienen las palabras en la Biblia. Y alguien me preguntará, ¿ustedes nos están inventando el método? No. Está en Nehemías capítulo 8, versículo 8. ¿Dónde está el método? Nehemías 8:8. ¿Qué dice Nehemías 8:8? Que leían claramente en las Escrituras, le ponían el sentido de modo que entendiesen lo que estaban leyendo. Así que eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos citando? La Biblia. No hemos citado a ningún hombre. ¿O hemos citado a algún hombre? ¿Hemos citado a alguien? No. Estamos citando la Biblia. A mí me llena de gozo el privilegio que tenemos en nuestra iglesia, que tenemos unos libritos pequeños que se llaman Los Testimonios. Lea cualquier libro de eso que usted quiera de los testimonios y descubrirá que le presentan la Biblia. Le desafío a leer un libro de esos. Se llama El deseado de todas las gentes. ¿Cómo se llama? ¿Quiere conocer a Jesús? Lea la Biblia y lea ese libro. Le garantizo que usted será otra persona si lo hace. No hay nada más hermoso en la Biblia, en la vida, que conocer a Jesús. He podido ver cambios en personas como no tienen una idea desde que comienzan a conocer a Jesús. Por eso, toda predicación tiene que ser, número 1, bíblica, número 2, cristocéntrica y número 3, contemporánea. Y lo que vamos a hacer aquí cada día.
Vamos a conocer la Biblia, vamos a conocer a Jesús y aplicaremos ese conocimiento a la época en que nosotros vivimos. Y yo le pregunto, ¿necesitamos hoy por hoy conocer más a Dios, sí o no? Sí. El mundo posmoderno de hoy, ¿necesita conocer la Biblia? Sí. ¿Encontrarse con Dios? Sí. ¿Ser cambiado por el poder del Espíritu Santo? Sí. La gente tiene la mente alienada por la ausencia de Dios en su vida. ¿O no? Entonces necesitamos permitirle a Dios que haga el cambio. ¿Quiere usted que Dios le cambie? ¿Qué parte quiere usted que Dios le cambie? Bien, comencemos con todo. Efesios capítulo 3, versículo 16, 17. Miren, vamos rapidito. Efesios 3, 16, 17. Recuerde, tenemos que trabajar con el Evangelio de Dios y estamos dando una pincelada de lo que es capaz de hacer Dios a través de su Evangelio. Y recuerde que el Evangelio es nada más y nada menos que la historia de Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección. Ponga cuidado. Efesios capítulo 3, versículo número 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Para que os dé conforme a sus riquezas, a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder, ¿dónde dice? En el hombre interior por su espíritu. Dice fortalecido con poder. Fortalecido, krataió en griego, significa potencia. Estar tan firme que nada ni nadie te mueva. Sin embargo, dice con poder, dinamis, fortalecido con poder, firmemente establecido, pero a la vez una vida tan dinámica que cambia y transforma a todo el que te conoce. Estás fortalecido, establecido en la roca, pero tu vida es tan poderosa que cambia la vida de la gente que te conoce. Es hermoso ver que tu ejemplo y tu testimonio cambia la vida de otros. A ver, ¿es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Me gusta cuando voy a algunos lugares y algunas personas vienen y se me acercan, gente que no conozco, y vienen y me abrazan y con un amor y una cosa, y digo, mi madre, ¿aquí qué pasó? Entonces me dicen, yo sé que usted no me conoce, pero yo tengo 10 años oyendo sus sermones y usted no se imagina lo que he hecho en mi vida. Mire, le voy a contar. Y empiezan a contar experiencias que son espantosas, cosas que son increíbles, cosas que son pesadas. Y yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiar la vida de la gente, sí o no? Sí. ¿Le gustaría que su vida sea un poder en la mano de Dios que cambie la vida de los demás? Amén. ¿A cuánto le gustaría? Levante la mano bien alta, que yo la pueda ver. Amén, amén. Muy bien, esta semana eso hay que lograrlo en el nombre del Señor. Número 1, fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Cuando usted lee la Biblia, estudia con cuidado, descubre que el hombre interior representa dos cosas de nosotros, nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Si es verdad que el Espíritu vino a tu vida, si es verdad que el Espíritu Santo te está guiando, si es verdad que te está fortaleciendo con poder en el hombre interior, entonces, escucha por favor, se producirá un cambio en la vida tuya. Se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de la mente. Un cambio profundo en tu mente, un cambio profundo en tu vida, que Cristo le llamó un nuevo nacimiento. Ahora bien, hay un cambio en el ser intelectual, un cambio en tu mente, un cambio en tu voluntad y un cambio en tu conciencia. No es un cristianismo barato, no es asunto de religión, compadre, es asunto de relación. Por eso es bueno estar claro en qué es justificación y qué cosa es santificación. Cristo dijo claramente que el que no nace nuevo no entrará en el reino de los cielos. No es jugando a la religión, es permitiéndole al Espíritu que haga el cambio profundo en la vida nuestra. ¿Cambió Pedro o no cambió? Sí. ¿Cambió o no cambió? Sí. ¿Era un apóstol? Sí. Pregunta de examen. ¿Cambió Judas o no cambió? No. Entonces le llevó el diablo. ¿Se ahorcó o no se ahorcó Judas? Sí. Entonces, no es obligatorio, si usted quiere. ¿No fue Judas un apóstol también? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué Pedro cambió y Judas no cambió? El Espíritu Santo encontró acceso al ser intelectual de Pedro. Le cambió la mente, la voluntad y la conciencia. Judas no quiso dejarlo entrar. Ni le cambió la mente, ni la voluntad, ni la conciencia. Y lo mismo pasa hoy día.
Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Puede Dios cambiarte o no puede cambiarte? Por eso dice que el Espíritu Santo nos fortalece con poder en el hombre interior. El hombre interior tiene que ver con el ser intelectual, la mente, la voluntad, la conciencia. Y ese cambio en la parte intelectual produce un cambio en la vida espiritual también. Ese cambio en lo intelectual produce un cambio en lo espiritual. ¿Han oído hablar de la palabra sellamiento en la Biblia? Apocalipsis capítulo 7. ¿Han oído hablar del proceso del sellamiento? ¿Sí o no? Sí. El proceso del sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. ¿Han visto gente en la iglesia que un día están y que otro día no están? Un día, como una vida cristiana de relajo. ¿Lo han visto o no lo han visto? A ver, ¿sí o no? Entonces, eso significa que esa persona está floja, compadre. Ahora, ¿han visto gente que llegan a la iglesia y están firmes y no hay quien lo mueva de su iglesia, ni quien lo mueva de su fe? ¿Lo han visto o no lo han visto? Entonces, estamos ahora mismo, según Apocalipsis capítulo 7, en un proceso de sellamiento. El Señor, a través de Cristo Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo, está transformando la vida de los cristianos. No es un asunto religioso, no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Si usted se lo permite, Dios lo hace. ¿Lo hace Dios o no lo hace Dios? ¿Conoce usted alguna persona que ha sido cambiada por poder del Espíritu Santo, sí o no? El borracho ya no bebe más. El ladrón ya no roba más. El mentiroso ya no miente más. El libertino ya no sale a la calle. Y la gente nota que se produjo un cambio. ¿O no? ¿Sí o no? El que se ganaba la vida matando gente ya no mata a nadie más. El que vivía en la calle vendiendo cosas raras ya no lo hace más. En la vida he tenido que ver muchas historias espantosas. Y por eso le digo, como dice San Lucas 1:37, Gabriel dijo, porque para Dios nada es imposible. ¿Usted cree de todo corazón que Dios puede cambiarle la vida? Sí. ¿Que puede suplir las necesidades de su casa? Amén. ¿Que puede hacer con su hijo, con su hija lo que nadie más puede hacer? Amén. Le cuento una historia. En el lugar donde vivimos, es un estado muy grande, el estado de Texas. Vivíamos en McAllen, al sur, la frontera con México. Un día vino una dama a la iglesia y nos contó que su hijo andaba en una vida muy rara, andaba haciendo cosas raras. Y lo tomaron preso ahí en la zona y lo llevaron a una cárcel que está en una ciudad que se llama Victoria. Andaba en cosas muy feas, muy raras, andaba haciendo cosas raras. Lo metieron a la cárcel, la hermana fue, lo visitó, habló con él y le dijo, pero mi hijo, tú tienes que cambiar, tú tienes que, mamá, yo he intentado de todo, ¿de qué va? Yo no tengo arreglo, yo soy un fracaso. Habíamos preparado una serie que se llama Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. Y ella llevó un estuche, en ese tiempo usábamos casetes, y se lo dejó. Dijo, mira mi hijo querido, oye estos casetes y órale a Dios. Bueno, él empezó a oír los casetes, luego lo visitó y le llevó otra serie que se llama ¿Conoces a Dios? Y oiga, qué cosa linda hizo Dios. Siempre espero llegar a un lugar donde la gente no sea chismosa, porque cuando esté haciendo la historia todo el mundo se queda calladito. Calladito, todo el mundo quiere saber de los demás. Eso está bueno, eso está muy bueno, eso está bueno. Pero pensé que aquí iba a ser la excepción, pero veo que no. Bueno, sigo con mi historia. Oiga, qué cosa linda ocurrió. El tipo se emocionó tanto oyendo Paradigma Bíblico y oyendo ¿Conoces a Dios?, que entonces empezó a compartir el casete con algunos reclusos, algunos presos. Y un buen día le pidió permiso como era un cabezón, un tipo malo, pidió permiso de que para reunirlo a la gente para oír un sermón en un cassette. Y los carceleros dijeron, este tipo está loco, porque como si este es el dolor de cabeza. Sí, ¿cómo no? Sí, le dijeron que sí. Fin de la historia. El tipo hizo una iglesia en la cárcel. Y aquella iglesia comenzó a crecer.
Y él ponía los sermones. Él se encargaba de arreglar el ambiente, ponía el sermón en el radio, ahí del que hablara. Terminaba el sermón, entonces hacían preguntas y demás, le acortaron la condena, le arreglaron la cosa. La cuestión es que terminó y se fue a México, al DF, al Distrito Federal. ¿Hay algún mexicano aquí? ¿Alguien es de México aquí? ¿Cómo que no? Se fue. Oye, esto es histórico, esto hay que decirlo, señores. Aquí no hay mexicano, compadre. Cosa chula, baba. Ay, esa la cuento yo desde que llegue. Mire, yo encuentro mexicano en cualquier lugar de la tierra. Oiga, qué cosa linda hizo Dios con este muchacho en México. Empezó a trabajar con jóvenes. Y empezó a contarle lo que él había vivido. Y me gusta porque me cuentan que él decía, y a mí nadie me venga con cuento. Porque más malo que yo no creo que usted sea más malo que yo. Y si Dios me cambió a mí, a usted lo puede cambiar también. 3 verbos: conocer, comprender, entender. Escuche por favor. La tragedia del cristianismo de hoy es que conoce, comprende, pero no entiende. Ay, mamá. ¿Le puedo apretar duro ahora para que le aprieto duro ahora? ¿Quieren o no quieren? A mí me gusta apretar hasta sacar sangre. ¿Le puedo dar así hasta que saque un poco de sangre? A ver, ¿sí o no? Conocer. La gente sabe mucha información, tiene mucho conocimiento, mucha información, pero información valiosa. Y la gente es capaz no solo de conocer, sino de comprender la información. ¿Es cierto o no lo es? Sí. Conocen y comprenden. Son capaces de explicarle a usted el conocimiento que tiene. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? Y se plantan aquí, compadre, con todo el orgullo del mundo. Y usted dice, es verdad, eso es verdad. Y le demuestran que pero ya quedó ahí, compadre. Conocen y comprenden, pero no entienden porque no lo viven. Y la gente queda maravillada del conocimiento que el otro tiene, la comprensión que tienen. Y se van, uy, qué cosa linda. Dan la vuelta y se le va el santo al cielo. Ya se le fue la inspiración. Hace falta el poder de Dios para que produzca el cambio. ¿Sí o no? Sí. Cuando usted conoce, comprende y entiende, es porque usted lo vive. Usted lo vive. Hay un poder que no es humano, que trabaja a través de usted para cambiar la vida del que le escucha. Llegué a una cárcel de máxima seguridad. Espérese, yo no estaba preso. Yo fui a visitar un preso. Sí, por si acaso. Por si acaso. Llegamos a ese lugar, hubo que dejar todo lo que teníamos en los bolsillos y todas las cosas. Y había que subir y había que andar en los pasillos por colores. Me dice la muchacha que no se le ocurre equivocarse del color. Subimos en ascensor. Salimos a un pasillo y había que seguir un color amarillo. Seguimos el color amarillo hasta una puerta número tanto. Llegamos a la puerta número tanto y entonces de allá abajo nos hablaron. Empuje la puerta. Empujamos la puerta. Entre, entramos. Coloque la puerta. Colocamos la puerta y de allá sonó. ¡Plap! Nos trancaron. Oiga el lío ahora. Estamos aquí adentro. Más o menos el tamaño de esta plataforma. Aquí había un cristal y le hago así a la puerta por si acaso, sellada, cerrada. Miro para acá y le digo al pastor con el que andaba, le digo, ahora los presos somos nosotros. Y me dice él, es por nuestra seguridad. A mí que no me aseguren así, ¿no? Entonces viene el preso, el tipo que quería conocernos. Viene, pero hay un cristal, hay que hablar por micrófono. El tipo está de aquel lado. Oiga, qué cosa linda, oiga, qué cosa linda. Le digo, bueno, me contaron de usted que está yendo los programas de la radio que tenemos. Hay una ciudad que se llama Tampa, en Florida, y hay un programa de radio que tiene muchos años, y tenemos muchos años saliendo todos los sábados por la mañana. Y él comenzó a contarnos su historia y su experiencia, una historia espantosa. Cómo la Biblia, la palabra de Dios, tocó su corazón y transformó su vida. Y lo convirtió en una persona de bendición para todos los compañeros. Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiar la gente? Sí. ¿Y bendecir los matrimonios? Sí. Yo quiero ver en pie a toda persona que está casada o casado o que tiene hijos. Póngase en pie conmigo. Si usted tiene hijo, esté o no esté casado, si tiene hijos, póngase en pie conmigo.
Esta semana necesitamos ver que Dios es un refugio para la familia. Pero escuche, por favor, escuche. Dios no hará nada por usted si usted no acepta que Él lo haga. Yo le pregunto de corazón, ¿usted cree que Dios tiene poder para cambiar la vida suya? ¿Usted cree que tiene cosas que tienen que ser cambiadas? ¿Quiere darle la oportunidad de Dios que venga a su vida y a su familia para cambiar las cosas para bien? ¿Se atreve a tomar esa decisión? Bien, entonces escúcheme ahora, por favor. Yo también soy casado y estoy casado felizmente con una dama que es un amor. Tenemos 3 hijos, 3 niños, Andresito, Estercita y Paulita. Ay, cuando te ves esos 3 gigantes te vas a decir, ¿qué pasó aquí? Dios ha bendecido mucho a nuestra familia. El secreto ha sido que hemos entregado todo en las manos del Señor. ¿Quiere usted darle derecho legal a Dios en su vida y su familia para que haga lo mismo en su hogar y con usted? Amén. ¿Se atreve a tomar esa decisión? Sí. Vamos a demostrarlo ahora. Si usted dice que sí, aquí no creo que quepamos todo, pero bueno, venga conmigo. Todos los que son padre o madre, vengan conmigo. Los que puedan suban y los que no, quédense aquí alrededor. Vamos a orar. Vamos a orar por los padres y las madres de todos los que quieran permitirle a Dios y darle a Dios el control de su vida y de su familia. En esta semana tenemos que orar juntos, cantar juntos y depender de Dios juntos. Si usted tiene bebé, esté casado o no lo esté, y quiere poner su vida en las manos de Dios, venga con nosotros. En esta semana vamos a hacer decisiones. Josué dijo, pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. ¿Se atreve usted a tomar esa decisión de servir a Dios? Venga conmigo. Y si usted nos está escuchando a través de la radio, le hago la misma invitación. Donde quiera que usted sea amigo o amiga, si hoy quiere poner su vida en las manos de Dios para que el Espíritu le dirija, levante donde quiera que esté la mano conmigo cuando venga la oración. Si usted nos está siguiendo a través de la internet o a través de la televisión, le invito también a poner su vida y su familia en las manos de Dios. Oremos a Dios para que cada persona con hijo, cada persona, papá, mamá, esté casado o no esté casado, le dé la oportunidad a Dios para que el Espíritu Santo le cambie, le transforme y se convierta en una bendición para toda persona que le conozca, especialmente para su hogar. Le invito ahora a cerrar sus ojos, vamos a orar a Dios y pedir su presencia y su bendición en el hogar de cada uno de nosotros. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz, gracias porque aquella mañana se levantó de la tumba y ascendió al reino de los cielos para interceder por nosotros. Gracias por la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y gracias Dios por la obra de los santos ángeles que nos cuidan y nos protegen. Padre querido, hoy le damos todo el derecho legal sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, nuestro hogar. Querido Señor, que su Espíritu Santo nos cambie y nos transforme de tal manera que se pueda ver en nosotros la belleza, la imagen y la santidad de Cristo Jesús. Ponemos en sus manos nuestros hijos e hijas, ponemos en su mano nuestro hogar. Pedimos perdón, Señor, si no hemos sido lo que usted quiere que seamos. Le rogamos, Padre Celestial, que usted produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como escribiera el apóstol Pablo. Venga a nuestra vida, Señor. Quite de nosotros todas estas cosas que nos hacen la vida tan pesada, tan difícil. Haga de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, una fuente de bien y de bendición. Y Padre querido, que en esta semana cada uno de nosotros tenga un encuentro real y personal con usted. Que en esta semana empecemos una nueva experiencia de fe. Que en esta semana, Dios eterno, su Espíritu Santo tome el control completo y total de nuestra vida y nos transforme de gloria en gloria como a su imagen, a la semejanza de Cristo Jesús. En su mano entregamos nuestra vida y nuestra familia, Señor. Que usted sea un refugio para nuestra familia. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.